Santiago, ¿no? ¿Cuántos nombres? Todavía son jovencitos, pero ¿cuántos nombres que uno recuerda, no? Y nombres algunos muchos que han hecho historia, ¿no? Hay gente que se sorprende de saber que la señora Clotilde Sabatini de Barón Visa vivió en Pinafalda, ¿no? Bueno, parte de por toda la trágica relación que tuvo con Raúl Barón Visa. Hay gente que pregunta, ¿pero es cierto que sí, acá vivió? Es cierto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Quiero decir que por favor, es miembro de la Junta, importante miembro, así que... No, te agradezco. Gracias a todos. Gracias, Santiago. He cometido un error imperdonable, porque cada uno de los expositores tiene un certificado, así que voy a pedir dos cosas. Primero, pegarle a la señora Miriam Mateo su certificado, falta luego agregar no solamente el nombre, sobre todo el número de documento, que no me atrevía yo a ponerlo. Yo soy jovencita, ¿verdad? De los 36 millones. Y un regalito en nombre de los varones de la Junta de Historia, que es solamente para las expositoras, que Santiago algo recibe. Bueno, y antes de terminar esta primera parte y antes de una sorpresa y luego el refrigerio, supongo que ya va a ir llegando más tarde. No, ya son puntuales, dijeron que a las 16:30. Si nos vamos, lo buscamos corriendo. 16:30, 5 menos cuarto. La señora Mónica Reina, una verdadera reina de la historia de Huerta Grande. Así que bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a ver si lo puedo hacer sin micro. Sí. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí. Tengo yo, en principio, el inconveniente de que Skype no permitió que se viera el PowerPoint que había preparado, así que, de alguna manera, bueno, yo había traído impreso algo. Las fotos en realidad eran indicativas solamente. Y yo lo que quiero comentar, en principio, agradecerle al señor Rubio y a la Junta Municipal de Historia esta oportunidad de presentar trabajos que a veces hago en relación especialmente a mi localidad, a Huerta Grande, y lo que tenga que ver con la zona próxima. Yo he comenzado este trabajo en el año 2007, especialmente aportándolo para turismo de la provincia, y luego lo amplié a, digamos, a hacer una reseña cronológica sobre la localidad. Esto también me llevó a que pudiera encarar el trabajo especialmente orientado para alumnos de la escuela primaria y secundaria y para estudiantes de turismo de nivel terciario, de licenciaturas, que en sus estudios tienen generalmente que hacer un relevamiento sobre una localidad y se encuentran con que no hay mucha información, especialmente en la web o a veces en las bibliotecas, no hay a veces informaciones puntuales. Entonces, bueno, lo que yo hice es justamente encarándolo para los niños, los jóvenes, y lo hice diagramado en forma de cuadro, es que después voy a ir leyendo alguna parte. Esto está diagramado en forma de cuadros, tiene todas las autoridades desde el nivel provincial, gobernador, y en lo que hace referencia al departamento Punilla, el jefe político, el comisario general, el juez de la pedanía, el obispo, el cura vicario de Punilla, o sea, al menos en el periodo que ahora he tomado, que es 1880 a 1980. Lo fui trabajando década por década y desde los aspectos, digamos, como un marco legal donde vemos lo que tenga que ver con leyes y reglamentaciones, en el marco institucional
a medida que se iban creando las instituciones en la localidad y en la zona. En el marco privado, por supuesto que todos, considerando los datos más relevantes de cada punto, ¿no? En el marco privado, lo que tuviera que ver con propiedades, en el desarrollo local, cómo se iba implementando, y después el marco regional, al menos en estas décadas, también, y las referencias. Por decirle, en 1881 comienza, claro que en la provincia, y más en esta zona de la campaña, nos regíamos, las costumbres, los hábitos de la vida se regían por leyes provinciales, y por supuesto que para Punilla también, y en este caso la Ley Provincial de Comunidades, que ya les voy a hacer referencia porque la he tomado en cuenta. En el año 1883 se implementa, especialmente para la campaña, la Ley de Vagos. Esta ley en realidad hacía referencia a que todo individuo mayor de 16 años que no tuviera recursos suficientes para vivir debía trabajar como peón en las estancias. El propietario de la estancia le daba lo que se llamaba papeleta de conchavo, entonces allí figuraban todos los documentos, los datos, la movilidad, el salario, todos los datos de las personas, y quien no quería estar en este sistema de empleo tenía que trabajar gratuitamente en obras públicas o bien tenía que concurrir al servicio militar. En el año 1885 y 1886 hay una ley que es la ley de colonización, que en realidad lo que estimula era la creación de colonias agrícolas y especialmente de instancia privada, y en el año 85, bueno, también en referencia a todas las actividades agrícolas. Recién hice referencia a la ley de comunidades. Esta ley provincial en realidad fue modificada después de 1885 por una ley de expropiación y hacía referencia a lo que eran las comunidades indígenas en toda la provincia. En nuestra zona de Punilla, en realidad, solamente estuvo en la comunidad indígena de Cosquín. Pero en nuestra zona, centro de Punilla, esta ley provincial en realidad no tuvo mucho efecto porque ya estaba en decenios anteriores implementadas leyes que especialmente estimulaban la propiedad privada. Por lo tanto, ya antes de 1880 ya comienza a haber subdivisión sobre lo que es, sobre el cordón de las sierras chicas, en la zona la quebrada de los Reynoso, de los Olmos, con otros propietarios, ya como Juan Curt, de Misia Pavón de Dávila. Juan Curt sería la estancia La Verna, y ya comienzan entonces, inclusive, hacia la zona oeste con lo que correspondía el arroyo de las chacras, la estancia de las chacras y demás. Entonces, en realidad esta ley, ya en esta zona solamente lo de comunidad indígena correspondió a Cosquín y lo demás ya estaba implementado especialmente con leyes de 1858 y 59. Permiso. Bueno, también, por supuesto que ya lo sigo yo. En cada década siempre continúan al menos todos los datos posibles, y esto es un cuadro que siempre está abierto para incorporar nuevos datos. En la década de 1890, bueno, ocurren hechos importantes como justamente la instalación de la línea de ferrocarril en 1891 hasta Cosquín y en 1892 hasta Cruz del Eje. Eso en realidad implica, al menos para Huerta Grande, todo un desarrollo económico, comercial, y ya comienzan también la instalación de fábricas. Comienza en el año 1895, también se realiza el segundo censo
Nacional de Agricultura, y eso implica el conocimiento que se tenía sobre el crecimiento demográfico del Valle de Punilla, aproximadamente en un 14% más del primer censo de 1869. También el censo de agricultura nos determina en el Valle de Punilla, por ejemplo, la cantidad de hectáreas destinadas a cultivo y ganadería, aves, o sea, todo lo que podía estipularse, en ese censo de agricultura también. Entonces, ya comienza también en 1894, se reglamenta la Ley de Educación Común. Eso hace que se inaugure en Huerta Grande la primera escuela rural de varones y mujeres. Esta escuela funcionaba en principio en una propiedad privada, en los primeros años siempre funcionaba en propiedades privadas, fue rotando hasta que en 1929 recién ya tiene un edificio propio, y comienza también en esta misma década de 1890, se elige la primera directora de la escuela primaria, una mujer, Rafaela Ledesma. Se implementa también, ya con la instalación del ferrocarril, surgen las primeras viviendas, digamos, de veraneo, empiezan a construirse, empiezan también las primeras pensiones con habitaciones para alquilar. Por supuesto que el tema del ferrocarril y también con la importancia de que Miriam, en realidad, hace un ratito con el tema de las canteras de la zona de Piedras Grandes, todo lo que se utilizaba especialmente para hacer todo el terraplén en el tendido de la línea de ferrocarril, por ejemplo, en Huerta Grande, con todos los muros que debían hacerse para contener especialmente todo lo que era el terreno en pendientes. Bueno, un poco este trabajo es ir delimitando inclusive cuando comienzan puntualmente todo lo que tenga que ver con turismo, la publicación de la primera guía turística, la creación del ente de turismo, posteriormente la Asociación de Turismo en Huerta Grande, con lo que implica del primer folleto, el trabajo en conjunto que se hacía no solamente para la localidad, sino que, por ejemplo, cuando se comienza el funcionamiento del cine en Huerta Grande, se trabaja en conjunto con Valle Hermoso, con el cine de la Castellana, que inclusive es un cine que ya antes estaba funcionando, porque, por ejemplo, yo había preparado un afiche de 1943 donde se promociona, por ejemplo, actividades para dar la bienvenida a la primavera, todo con el desarrollo en el cine de la Castellana y con otras actividades en Huerta Grande, por ejemplo, con la entrega de flores a todas las damas que pasaran en auto, en colectivo, en tren, o sea, toda una organización dispuesta y siempre trabajándose en conjunto con las otras localidades. Con el hotel, por supuesto que el hotel El Valle, y el Hotel Edén, o sea, son todos alojamientos que trabajaban muy estrechamente junto con Huerta Grande. Me olvidé de decir que en 1921 se construye un hotel importante, el Gran Sierras Hotel, que luego se llamó Hotel Cosmos o Hotel Huerta Grande, con una pileta olímpica. Posteriormente, en 1929, también se construye otra pileta que era destinada al público, pero especialmente para concursos a nivel nacional, pero siempre trabajándose... ¿El Neptuno ese? Claro, eso lo claro. encontré. Dependían del Club Neptuno, que eran concursos a nivel nacional. Exactamente. Miriam, ¿cuál sería el primer hotel o los primeros hoteles que tengamos registro en Huerta Grande? ¿El Cosmos? Claro, el primero sería el Cosmos, no en viviendas.
pero en hoteles sería construido ya como un hotel. En la década del 30, el señor Verar, Mauricio Verar, adquiere los terrenos un señor Manzanelli adquiere los terrenos para construir, que ella también puso una fotografía, el Hotel San Maurice, que tenía también el balneario construido, que sería hoy la colonia de Afip, ¿sí? Exactamente. Eso fue en la década del 30, 1930. Bueno, en realidad son tantos. Otra de las cosas que también hizo referencia a ella, en 1921, todo lo que eran concesiones para riego, porque especialmente Huerta Grande lo que tenía eran extensas las zonas de cultivo, de frutales, que luego se embarcaban justamente por el ferrocarril, se podían llevar al mercado de abasto de Córdoba, y entonces todas estas propiedades necesitaban de riego. Era justamente el Ministerio de Obras Públicas y Hacienda de Córdoba el que autorizaba que los propietarios de estas estancias o de estos terrenos pudieran tomar agua de los arroyos de Huerta Grande, de los arroyos de la falda también, según quienes fueran los propietarios, para tener así el riego para sus cultivos.